Muy bien, vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte una vez más por poder cultuarte a ti, poder entrar en tu presencia, alabarte, cantar a tu nombre. Y queremos pedirte en esta mañana de manera muy especial que tú puedas venir a nuestras vidas para hablar a través de tu palabra a nuestros corazones, Señor. Quiero pedirte, Padre, que tu misericordia se extienda a este lugar, dándonos ojos que vean y oídos que oigan, dándonos un corazón que sea tierra fértil para recibir tu palabra. Quiero pedirte, Padre, que tú puedas llamarnos, Señor, atraernos hacia ti e inclinar nuestros corazones delante de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, quiero invitaros hoy a abrir la Escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 15 al 23. Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Vamos a seguir hoy con nuestra meditación de este precioso libro de las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el Señor. Hasta aquí la lectura bíblica. Queridos hermanos, hoy comenzaremos a considerar juntos la oración del apóstol Pablo por sus hermanos de la iglesia en Éfeso. Esa es la oración que encontramos en los versículos 15 al 23. Y la oración tiene dos apartados principales bien sencillos de seguir, podéis tomar nota de eso. La oración tiene una primera porción que es una porción de gratitud, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo agradece por sus hermanos de la iglesia en Éfeso. Vamos a estar en el día de hoy centrándonos principalmente en esos dos versículos y también en el 17, gratitud. La segunda parte de la oración la encontramos en los versículos 17 al 23, donde el apóstol va a hacer peticiones, pedidos. Él va a interceder por la iglesia. Así que esas son las dos principales partes. Primera parte, gratitud, versículos 15, 16. Segunda parte, petición, versículos 17 al 23. Pero antes de entrar en estos apartados, deseo considerar de manera muy sencilla y directa el hecho sencillo de que después de una clase teológica magistral, extraordinaria, el apóstol Pablo decida y entienda que debe orar por sus hermanos, orar, interceder por ellos. Hermanos, aquellos que estáis acompañando a los estudios de la epístola a los Efesios, os habéis dado cuenta de que desde los versículos 3 al 14 encontramos la exposición teológica más extraordinaria de toda la Biblia, el seminario más fantástico que jamás alguien podría haber impartido, la clase más notable que cualquier creyente podría haber recibido. Y después de esos versículos, del 13 al 14, uno podría preguntarse, ¿qué más hace falta? Quiero decir, después de una exposición tan clara, tan gloriosa, tan extraordinaria del bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué más podríamos pedir? Es como si tú fueses a un seminario y el contenido que recibieses en el seminario fuese tan bueno, tan notable, tan claro, que tú salieses de ese lugar diciendo, bueno, ya no hace falta nada. Tal vez Pablo podría haber pensado, mira, después de tal clase, lo único que debo hacer ahora es sencillamente
dejar a un lado mi pluma y seguir adelante. Pero el apóstol Pablo no hace eso, hermanos. El apóstol Pablo no está conforme con el mero hecho de impartir conocimiento bíblico, teológico a la iglesia. El apóstol Pablo, después de enseñar doxología, doctrina bíblica a partir de la adoración, el apóstol Pablo ora, el apóstol Pablo intercede. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, algunas razones importantes por las cuales el apóstol hace eso. La primera de ellas, Pablo oraba porque la suya no era una mera labor académica, sino espiritual. Pablo oraba porque él sabía que el mayor problema del hombre no es un problema en términos de falta de información, es un problema del corazón. El apóstol Pablo oraba porque lo que él quería no era llenar mentes de contenido solamente, sino llevar a la iglesia a la madurez espiritual. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, después de exponer la Biblia, él dice, ahora voy a orar por vosotros y voy a pedirle al Señor que os dé espíritu de sabiduría y revelación para que de verdad, podáis conocerle. El propósito de Pablo en todo su ministerio, hermanos, lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 4 de esta epístola, versículo 13, donde Pablo dice que él ministra y los ministros del Evangelio trabajan, ¿para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hermanos, este es un tema que no podemos pasar a la ligera, tomarnos levemente. Me parece que hay muchos creyentes que se dan por satisfechos con definir la doctrina, con entender con precisión el mensaje bíblico. Estos se dedican con ahínco a la lectura para poder interpretar la verdad, detectar el error. Y no quiero que nadie me malinterprete, esto es fundamental, este es el fundamento, tienes que empezar por ahí. Pero no puedes quedarte ahí, y ese es el punto, no puedes quedarte ahí. Hermano, debemos asegurarnos constantemente que la verdad que es comprendida por la mente pueda ser aprehendida por el corazón, pueda ser interpretada por el alma, pueda ser gustada por el espíritu, de modo que ella pueda verdaderamente traer cambios a nuestras vidas. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, después de doxología, doctrina, él dice, ahora oro para que los ojos de vuestro entendimiento, los ojos del alma, puedan recibir estas realidades. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo ora porque él quiere que la verdad actúe a ese nivel, pero el apóstol Pablo también ora porque solamente Dios puede actuar a ese nivel. Quiero decir, cuando hablamos de las realidades del alma, no hay hombre que pueda promover ahí algo que sea significativo, que tenga que ver con la salvación, que tenga que ver con cambios profundos del corazón. Yo puedo impartir la verdad, pero yo no puedo cambiar las pasiones del alma. Alguien puede reconocer la veracidad de Cristo, pero si su corazón no ama a Cristo, no le va a seguir. Hermanos, nosotros no podemos hacer eso. No lo podemos hacer mediante la manipulación emocional, no lo podemos hacer mediante la sofisticación intelectual, no lo podemos hacer mediante la dependencia relacional. Todos estos a veces pueden ser medios no conscientes, a partir de los cuales intentamos hacer la obra que solamente le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Pero en ese sentido nosotros, junto al apóstol Pablo, somos sencillamente sembradores de semillas. Lo más que podemos hacer es anunciar la verdad del Evangelio. Pero hay una obra que viene de lo alto. Hay un llamado que viene del Espíritu, que viene de Dios. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen la voz del predicador, no, la voz del hermano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Hay una voz, hay algo que solo viene de Dios. Hermanos, por un lado eso nos pone límites en términos de nuestra obra y de nuestro alcance. Por otro lado, nos promueve un profundo descanso. Nos promueve un descanso porque, imaginaos el día de ayer, yo alabo al Señor por ayer, 130 personas en este lugar, muchas de ellas escuchando por primera vez el Evangelio, hablando del Dios que merece nuestra gratitud. Pero ¿qué más podemos hacer sino orar? El apóstol Pablo sabía que no podía manipular ni promover lo que solo Dios puede hacer, pero él sabía que una vez lanzada la semilla, la lluvia no está en sus manos, pero está en las manos de alguien a quien él puede clamar. Dios del cielo, haz que descienda la semilla, haz que descienda, la lluvia, haz que descienda la lluvia y haz la obra en la vida de aquellos a quienes tú has escogido.
estábamos viniendo desde Ojíjares aquí y Gaby me decía, Pedro, algo que me fascinó el otro día es que mientras veníamos por la carretera yo vi a un tractor enorme, dice, que estaba removiendo la tierra, y era tan bella la imagen porque el lugar donde la tierra no había sido removida estaba seca y dura, pero por donde aquel tractor pasaba, la tierra sencillamente se levantaba y aparecía tierna y preparada para recibir la semilla. ¿Sabes? Tenemos que orar para que el tractor divino pase por esta tierra. Espíritu de Dios, quebranta los corazones para que el Evangelio pueda ser apercibido y conocido por el alma. El apóstol Pablo entendía esa realidad y esa era la razón por la cual él sencillamente oraba. Hermanos, tenemos que orar, amén. Tenemos que clamar al Señor, tenemos que interceder que Él lo haga. Pero de manera muy significativa tenemos también que percibir en el texto bíblico que Pablo estaba orando por la iglesia. Pablo estaba orando por aquellos que ya habían tenido una medida de revelación de lo alto para que puedan seguir teniendo un corazón dispuesto para crecer. Esa era la oración de Pablo y es importante que también nosotros podamos orar e interceder. Lectura, importantísimo. Conocimiento bíblico-teológico, fundamental, pero regado el tiempo entero de santa oración delante del cielo para que el corazón pueda percibir lo que la mente entiende. Que jamás falte la oración, que nunca caigamos en el autoengaño de pensar que definir una doctrina bíblica es conocerla. No, el corazón tiene que recibirla. Amén. Muy bien, entramos a la oración. Oración, gratitud en primera parte, versículos 15, 16, y en la segunda parte, pues ya petición, eso seguramente lo haremos ya el domingo que viene. Así que gratitud, versículos 15 al 16, podemos tenerlo en la pantalla, 16, 17 vamos a estar meditando y vamos a ir versículo a versículo meditando en la Escritura. Versículo 16 dice, por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora bien, hermanos, recordad que el apóstol Pablo está encarcelado, él está preso en una prisión de Roma, ese es el lugar en el que él está. Y en ese lugar él recibe información, posiblemente a través de un hermano en la fe llamado Tíquico, de cómo iba avanzando la iglesia en Éfeso y en las regiones alrededor. Y esta es la respuesta, la información que él recibe de cómo iba la iglesia. Él dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, yo no me canso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, lo primero que quiero que notéis, bien sencillo, es que el apóstol Pablo estaba agradecido a Dios al recibir las buenas noticias acerca de sus hermanos en la fe. Su corazón se llenaba de alegría y gratitud al saber lo que Dios estaba haciendo, al saber de los frutos de lo que Dios estaba haciendo en la vida de sus hermanos. Querida iglesia, aquí ya encontramos una lección importante. Vivimos en un tiempo en el que abundan las críticas y las malas noticias, ¿no es cierto? Lo único que tienes que hacer es abrir la página de YouTube para encontrarte un montón de malas noticias. Y parece que hay gentes a las que solo les interesan esas clases de noticias. Si hay buenas noticias sobre la obra de Dios en un determinado lugar, esa no es una noticia relevante, no es algo que les interese mucho, no les causa interés. Pero si se trata de pecados y de caídas en el pueblo de Dios, entonces las orejas se levantan, ¿no es cierto? Fulano pecó, el pastor cayó, la iglesia fue mal, y todo eso parece que causa cierto morbo y cierto interés. Así es más o menos el corazón del hombre. Parece que a veces nos gustan las noticias mórbidas, malas. Pero ¿qué decir de esa actitud? Que detrás de ella, hermanos, hay un corazón enfermo, dañado por el pecado. Mirad el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos muestra un corazón saludable, un corazón que se deleita al escuchar el avance de la obra de Dios en la vida de sus hermanos. Él está deseoso de saber cómo avanza la obra y se alegra con cada victoria en la vida de ellos. Cuando él escucha lo que Dios está haciendo, él sencillamente está contento por esa realidad. Querida iglesia, qué fácil es para el corazón amargado encontrar el error en la vida de su hermano. Es muy fácil, ¿no es cierto? Somos hábiles, nos enseñó Jesús, para encontrar la paja en el ojo ajeno mientras la viga está delante del nuestro. Queridos hermanos, esa es una de las grandes habilidades de la constitución humana a causa del pecado.
Pero solamente el santo, es capaz de apreciar la gracia de Dios aún en aquellos que tienen mucho por crecer. Y ese era Pablo. Pablo era alguien que conseguía ver los primeros frutos de la fe en la vida de sus hermanos y alegrarse con eso, aun cuando había tantísimo todavía por crecer en la vida de ellos. En ese sentido me impresiona, por ejemplo, la actitud de Pablo para con la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era tan inmadura, tan imperfecta, tenía tantos problemas, pero es tan bonito ver cómo el apóstol Pablo tenía, aún para con esa iglesia, tantísimas razones por las cuales sencillamente decir: doy gracias a Dios por vuestras vidas. Doy gracias a Dios al ver su misericordia obrando en vosotros. Hermanos, que así sea nuestro corazón. Que así sea tu corazón. Pídele al Señor la capacidad de poder ver en la vida de tu hermano aquello que Dios ya ha hecho y estar contento por eso. Sabéis, el amor tiene la capacidad de cubrir multitud de pecados, de soportar otros tantos, de pensar lo mejor del hermano. Claro, a veces tenemos que confrontar, tenemos que ser duros, pero el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo estaba contento por ellos, él estaba feliz con la vida de sus hermanos. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo no solamente estaba agradecido a Dios por la vida de sus hermanos, sino que a través de esta epístola el apóstol Pablo verbaliza su gratitud para que ellos sepan que él está contento con ellos. Que él está contento con ellos. Queridos hermanos, no solamente debemos estar agradecidos por la vida de nuestros hermanos, debemos también dejar que ellos lo sepan. Dejar que ellos lo sepan. De vez en cuando acercarte y decir: hermano, estoy agradecido a Dios por tu vida. Estoy agradecido a Dios al ver lo que Dios está haciendo en ti. Estoy agradecido a Dios al ver la obra eficaz obrando en tu corazón. Esta mañana, no tengo aquí mi móvil. Ay, voy a coger. Esta mañana me envió un mensaje la hermana Graciela. Y bueno, no lo voy a leer entero. Bueno, me dijo: ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Ayer me hubiese gustado estar con vosotros en la cena de acción de gracias, pero quiero decir que estoy agradecido por ti, por tu vida, por la iglesia. Estoy tan contenta al ver lo que Dios está haciendo en vosotros. Y ella termina el mensaje diciendo: y además es cierto, dice, que ser felices es no poseer nada en este mundo, es tenerle solo a Él, y de esto doy fe. Nos gozaremos en el Señor siempre mientras Él nos sostenga. Mientras la luz de su palabra guíe nuestros pasos, bendito sea su nombre. Feliz día del Señor. Hermanos, esto, vamos, lo escribe Calvino y yo digo: amén, gloria al Señor. Esto, hermanos, es precioso. Es una de las maneras que Dios tiene de poder fortalecer nuestra fe, animar nuestro corazón. Pablo dice: yo estoy contento con vosotros y yo quiero que lo sepáis, quiero que sepáis que esa es la realidad en mi corazón. Ahora quiero decirte algo. Pocas cosas tienen la capacidad de amargar el alma humana, de destruir una iglesia, que el espíritu crítico. Por lo tanto, yo quiero decirte, si tu corazón es crítico, si el pensamiento inmediato de tu alma cuando piensas en la realidad de tus hermanos es un pensamiento de naturaleza crítica, yo quiero llamarte con firmeza al arrepentimiento. Quiero llamarte con firmeza a una experiencia más profunda con tu pecado, con la cruz, con la gracia del Cordero Jesús. Tú necesitas que el Espíritu te muestre la viga de tu ojo para que al considerar la paja del ojo de tu hermano, la consideres como cosa muy pequeña cerca de aquello de lo que Cristo te perdonó y por lo que Él te amó. Que te dé el Espíritu que caracteriza aquí al apóstol Pablo. Amén. Pablo estaba agradecido por sus hermanos y él sencillamente deja que ellos sepan esta verdad. Él estaba contento por ellos. Ahora bien, hermanos, hay dos realidades por las cuales Pablo agradece de manera muy especial. Dos realidades que eran evidencia de la obra de Dios en la vida de sus hermanos y que él supo, ¿no es cierto? Él nos dice, versículo 15, dice: por esta causa también yo, y ahora, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Quiero que tengas esas dos realidades en mente. Fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos.
Quiero decirte algo. En estas dos realidades encontramos la raíz y el fruto de la vida cristiana. Si tú me dijeses, Pedro, defíneme a un creyente, a un cristiano, con cada letra de la palabra, dime en qué consiste la excelencia del carácter cristiano, en qué consiste el carácter de un creyente. Yo te diría, fe en el Señor Jesucristo y amor para con los santos. Eso siempre está. Hay otras cosas que pueden no estar. Un creyente puede tener cabello o ser calvo. Gloria al Señor. Ánimo, calvos. Podéis ser creyentes. No tenéis que tener la melena que tengo yo. No tenéis que envidiarme. Podéis ser creyentes sin esta melena. No hace falta. Un creyente puede ser más o menos inteligente, más o menos alto. Puede ser más o menos guapo. Pero hay algo que no puede faltar. El creyente tiene que tener fe en el Señor Jesucristo y amor para con sus hermanos en la fe. Eso es innegociable. Pablo estaba contento por eso, porque él veía esas realidades en la vida de sus hermanos. Y yo quiero definirlas rápidamente, cada una de ellas de manera muy sencilla. Bueno, fe en el Señor Jesús, gran característica de la vida cristiana. ¿Qué es eso? Pues nada, la fe en el Señor Jesús es confianza solamente en Jesucristo para nuestra salvación. El creyente es alguien que en lo que se refiere al perdón de los pecados, a la reconciliación con Dios, él es alguien que no tiene ninguna confianza en sí mismo y toda confianza en Jesús. Él confía plenamente en la vida y en la muerte, en la sola obra de Jesucristo para su perdón y para su aceptación delante de Dios. Hermanos, en ese sentido, la primera pregunta de uno de los grandes catecismos protestantes, el catecismo de Heidelberg, la primera pregunta nos puede ayudar. Dice lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Ese es el creyente, es alguien que confiesa esa realidad. Algunos piensan que el cristiano es alguien que intenta alcanzar el favor de Dios mediante su obediencia y su buen hacer. Algunos piensan que el creyente es alguien que intenta, mediante la férrea obediencia, alcanzar el cielo. Pero no hay nada más lejos de la realidad. El creyente es alguien que por definición ha desesperado de sí mismo y ha acudido a Jesucristo como su único consuelo y esperanza. Este es el creyente. Este es el creyente. El otro día estaba en casa, hace 2 noches, estábamos leyendo con Gaby y las niñas, estábamos leyendo la historia del Éxodo y estábamos leyendo la historia de la última plaga, cuando Dios va a enviar el ángel de la muerte para dar muerte a los primogénitos. Y entonces Dios ordena a su pueblo que sacrifiquen al cordero y que la sangre del cordero sea puesta en los dinteles de las puertas para que todos aquellos que estén dentro del hogar comiendo del cordero y descansando en aquel lugar sean librados de la ira de Dios que se iba a manifestar. Y después de leer la historia del Éxodo, yo les contaba a las niñas y les decía, mira, lo que ocurrió en Egipto es solamente una pequeña sombra de algo que está por venir. La Biblia nos enseña que Dios va a juzgar a todo hombre, va a juzgar a toda mujer, que va a llegar el día donde el trono del cielo se va a manifestar y tendremos que rendir cuentas delante de Él. Y la Biblia nos enseña que todo hombre sabe esa realidad a causa de la conciencia. Y el único lugar, el único modo de escapar de esa realidad es la sangre del Cordero Jesús. Es estar ahí dentro, es estar confiando en lo que Jesús ha hecho a nuestro lugar. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú has desesperado de ti mismo? Quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú has puesto toda tu confianza en Jesucristo? Quiero preguntarte esa realidad porque es la realidad más importante para tu alma. No hay nada más importante que eso. El apóstol Pablo dice, estoy feliz con vosotros porque he oído hablar acerca de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Confianza en Jesús para salvación, confianza en su palabra, confianza en sus promesas eternas. Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Mis palabras
no pasarán. Por lo tanto, en primer lugar, Pablo dice, yo veo vuestra fe en Jesús. En segundo lugar, Pablo dice, yo veo vuestro amor por los hermanos. Yo veo que hay un amor sincero en vuestras vidas por todos los santos. Ahora, esta palabra santos, hermanos, no son los santos que han sido canonizados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando la Biblia habla de santos, ella sencillamente hace referencia a todos los creyentes, ¿ok? Todo verdadero creyente en términos bíblicos es un santo. Es un santo no en función de vivir una vida perfecta e inmaculada, es un santo en función del perdón de Jesús, de la justicia del Hijo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a las iglesias, él dice, yo saludo a los santos, yo amo a los santos. Bueno, ¿quiénes son los santos? Los santos son todo y cada uno de los verdaderos creyentes, ¿ok? Y el apóstol Pablo nos dice, mira, la segunda característica de una verdadera conversión del carácter cristiano es este asunto del amor para con los hermanos. Ahora, esto me parece muy interesante. Me parece interesante que el apóstol Pablo destaque este asunto del amor por los santos, el amor por los creyentes, por los hermanos. Porque la Biblia, en términos generales, nos llama a amar a todo el mundo, ¿no es verdad? A todos. La Biblia nos llama a amar inclusive a nuestros enemigos. A todos, a nuestro prójimo somos llamados a amar. Pero el apóstol Pablo destaca de esta manera particular que el amor a los hermanos es expresión singular de la veracidad de la fe, de que de verdad eres un creyente. Juan lo dice con toda claridad. Mirad lo que dice Juan en 1 Juan, capítulo 3, versículo 14. Él dice, mirad lo que dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué interesante, ¿no es verdad? Este asunto del amor por los hermanos. ¿Por qué es así? ¿Por qué esta particularidad del amor por los hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, amamos a los creyentes porque tenemos un mismo Padre, porque tenemos una misma fe, porque tenemos un mismo espíritu que opera en el alma. Una de las principales características de que alguien ha nacido de nuevo y de verdad conoce el Evangelio es que de repente se siente en familia en medio de los creyentes. Es algo inevitable, es algo que acontece, algo profundo que ocurre en el alma. Pero yo quiero deciros que considero también que hay otra razón interesante por la cual debemos enfatizar este asunto particular de amar a los hermanos y empezar por ahí. ¿Sabéis? Me he dado cuenta de que somos muy hábiles para huir de las Escrituras y de los mandamientos bíblicos a partir de generalizaciones, abstracciones de la verdad. ¿Sabéis? Amar a la humanidad no es difícil. Lo difícil es amar al hermano Pepe, que se sienta en la esquina derecha de la congregación y que escupe al hablar. ¿Me explico? Todo el mundo ama a la humanidad. Lo que no aman es al hermano Pepe porque les molesta horrores que le salga saliva mientras habla. No hay ningún Pepe aquí, ¿no es verdad? Dije Pepe, no Paco, ojo, ¿eh? ¿Sabéis? A veces nos pasa eso. Es muy fácil servir a Jesucristo en los lugares más distantes de la tierra. Eso no es un problema. El problema es atender a tu hijo cuando llegas agotado a tu casa y le tienes que dar atención y escucharle. Ese es el problema. Hermanos, cuando la Biblia nos dice amar a los hermanos, ella nos está entrenando. Ella nos está diciendo, mira, caerás en un autoengaño si no empiezas amando a los hermanos. Si no empiezas amando a aquel que está a tu lado. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ahí es donde todo empieza. Amar a los santos. Pablo amaba a los santos. Y me encanta de que Pablo no solamente amaba a los santos, él amaba a todos los santos. ¿Veis? ¿Veis, no? Él dice a todos los santos, a todos. La palabra dice a todos. Hermanos, esto nos reta de una manera profunda y tremenda. Es verdad que ya sea por carácter, cultura, madurez o afinidades, nos puede parecer más fácil amar y acercarnos a algunas personas que a otras. Eso nos ocurre a todos, eso es así. Inclusive dentro de la propia congregación uno puede tener mayor cercanía con unos hermanos que con otros. Yo no niego que eso ocurra y no creo que eso sea necesariamente pecaminoso ni del todo malo.
Pero, cuando se nos dice a todos los santos, se nos está diciendo una de las grandes evidencias de que lo que te mueve es el amor de Cristo, es que esas fronteras deben ser trascendidas. O sea, tú tienes que tener la capacidad de extenderte para con aquellos que no son ni de tu cultura, ni tienen tus afinidades, ni tienen tu edad, ni son de tu clase social. Es un amor que en el mundo no existe. El mundo ama a partir de parámetros de afinidad, parámetros de conveniencia. En la iglesia eso no puede ser así. La iglesia es un lugar en el que el rico se sienta con el pobre, en el que el sabio y culto se sienta con el analfabeto, en el que el bajo se sienta con el alto, y el amor de Cristo se manifiesta y opera rompiendo todas esas fronteras. Amor por todos los santos. Amén. El apóstol Pablo, él entendía esa realidad y nosotros también la tenemos que entender. Amén. El apóstol agradece a Dios al oír que sus hermanos en Éfeso están firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el amor para con todos los santos, y yo oro al Señor para que también nosotros como iglesia podamos crecer en esta realidad. Muy bien, hermanos, hasta ahí entonces un poquito hablando acerca de la gratitud. Quiero animarte a seguir cultivando esta gratitud delante de Dios por tus hermanos en tu corazón. Quiero animarte a pedir que el Señor siga obrando en ese sentido en tu alma. Ahora vamos a entrar a la petición, pero solamente voy a destacar un versículo en este punto, ¿vale? El versículo 17. Solamente voy a hablar del versículo 17. Domingo que viene vamos a seguir avanzando del 18 al 23, ¿vale? Así que nada, el apóstol Pablo, después de agradecer por sus hermanos, él va a orar, él va a interceder por la vida de cada uno de ellos. Y lo que Pablo va a pedir por ellos es para que ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo dice, yo no solamente estoy agradecido por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en memoria de vosotros siempre mis oraciones. Y ahora versículo 17, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Queridos hermanos, cuando llegamos al apartado de peticiones, podríamos pensar, bueno, ¿cuántas no serían las necesidades de aquella iglesia? ¿Cuántas no serían las necesidades de la iglesia en Éfeso? ¿Cuántas no serían las necesidades de cada uno de aquellos hermanos en términos de salud, en términos de trabajo, en términos de problemas relacionales, en términos de circunstancias de la vida? ¿Cuántas no serían las razones por las cuales Pablo podría interceder y clamar delante del Padre por la vida de sus hermanos? Pero me impresiona la lucidez y la clarividencia del apóstol. El apóstol Pablo empieza la oración con la necesidad más importante. Con la necesidad más importante. Con aquello que en el corazón de Pablo ardía con mayor vigor y con aquello que la iglesia más necesita. Pablo ora por la iglesia, y ahora voy a parafrasearlo, voy a decir en mis propias palabras. Pablo ora por la iglesia y pide, Padre de gloria, dale a tu pueblo un corazón bien dispuesto para conocerte. Un corazón adecuado, correcto, para seguir creciendo en el conocimiento de ti. Hermanos, hay muchas cosas que necesitamos, pero ninguna de ellas es más importante que el hecho de poder conocer y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Yo no sé cuánto has crecido en el conocimiento de Dios, cuánto has crecido en la comunión con Él, pero quiero decirte algo, no hay nada más importante en la vida cristiana, en la vida de un hombre, que crecer en el conocimiento de Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice así el santo profeta, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me encantan aquí las palabras del profeta. Él destaca todas aquellas cosas que nosotros damos valor en la vida humana, ¿no es cierto? Sabiduría, valor, valentía, poder, conocimiento, riquezas.
Y él dice, nada de eso es francamente muy significativo en la vida del hombre. El hombre no debería enorgullecerse a causa de esas realidades porque son increíblemente pequeñas cerca de aquello para el cual él fue creado. Que el hombre no se alabe en ninguna de esas realidades, mas alábese en esto de que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme que yo soy el Señor, que yo soy el Señor. Y el apóstol Pablo ora por la iglesia pidiendo, Señor, dales espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Luego él va a hablar de un montón de cosas que el Padre nos ha otorgado en Cristo, pero todas esas cosas están ahí dentro, en el conocimiento de ti, que ellos puedan conocerte a ti, que puedan seguir creciendo en el conocimiento de ti. La vida cristiana consiste en seguir creciendo a cada día en el conocimiento de Dios. Pero es interesante, para conocer a Dios, y ahora voy a cerrar el sermón como lo empecé, para conocer a Dios no hace falta solamente información. Hace falta una disposición de corazón concreta a partir de la cual el hombre le puede conocer. Un corazón bien dispuesto, un corazón que sea tierra fértil. Y para hablarnos de esa realidad, el apóstol Pablo nos habla de espíritu, de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y revelación. Hermanos, sabiduría. ¿Qué es un corazón sabio? ¿Qué es tener al Espíritu de Dios obrando sabiduría en el alma? Hermanos, el corazón sabio es el corazón que teme a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo, ¿me ayudáis? ¿9? ¿7 o 9? No me acuerdo, 7 o 9. Okay. Proverbios capítulo 1, versículo 7 o 9 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sabéis lo que es el temor de Dios? El temor de Dios es la antítesis del orgullo humano. Es la gran contrapartida de la rebelión del corazón. El temor de Dios es reconocer la enorme distancia que existe entre Él y nosotros. Es reconocer la infinita majestad de su gloria cerca de nuestra abrumadora pequeñez. Es reconocer nuestra completa dependencia de Él si es que vamos a conocerle. Es postrarnos delante de Él y de su palabra. Es reconocer humildemente que si vamos a acercarnos a Él es porque Él se acerca a nosotros. Hermanos, el corazón que teme a Dios, el corazón humilde, es un corazón que le va a conocer. Es un corazón que va a tener encuentros con Él. El apóstol Pablo dice, dale a tu iglesia, Padre, un espíritu sabio, un espíritu caracterizado por el temor de Dios, por la humildad delante de ti, para que cuando se acerquen a tu palabra, puedan no solamente adquirir información al estilo pendrive, sino adquirir savia al estilo árbol. Un corazón sabio. Pablo dice, dale a tu pueblo sabiduría para que todo lo que yo les estoy enseñando pueda encontrar cabida en ellos. Esa disposición de corazón que es un corazón que te teme y que es humilde delante de ti. Pero no solamente eso, Pablo dice, dales, Señor, dales sabiduría, pero dales también revelación. En otras palabras, dales luz para que puedan entender e interpretar la verdad divina, la palabra de Dios. Queridos hermanos, a veces pensamos que para entender la Biblia tenemos que ser inteligentes. Y no os niego que una medida de inteligencia tiene que haber, bendito sea el Señor, nos ha otorgado una medida de inteligencia. Pero yo quiero decirte algo, para entender la Biblia hay que ser santo. Más que inteligente hay que ser santo. La Biblia se entiende a partir de la santificación de la mente. Cuando la mente por la palabra es santificada para que pueda entender la verdad de Dios. La mente debe ser santificada por la palabra de Dios para entender lo que de Él viene. Y evidentemente aquí estoy hablando de entenderlo como debe ser entendido. Cualquiera puede entender la realidad del pecado, o que Jesús murió por mí en la cruz, o la importancia de la santidad, etcétera y tal. Pero que el corazón perciba y pueda apreciar esas realidades solamente puede acontecer cuando la luz de lo alto irrumpe sobre la vida de una persona. Así que tú vas a la Biblia porque ahí es donde tienes la revelación divina. La lees, meditas en ella y le pides, Señor, ayúdame a entender estas realidades. Hoy, de mañana, cuando nos despertamos, estábamos todavía en la cama, ahí Gaby y yo, y estaba abierta un poquito la puerta y entraba algo de luz, ¿ok? Entraba algo de luz por la puerta y Gaby me dice, la luz viene de afuera.
La luz viene de afuera. La luz viene de afuera, Gaby. Claro, dentro no hay ninguna luz. Viene de afuera. O sea, la luz viene de afuera. Ese asunto de la luz interior es panteísmo, es pamplinas, es mentira. Busca la luz interior y te morirás en la oscuridad de tu alma. La luz adentro es oscuridad y tinieblas. La luz viene de afuera. La luz viene de la palabra de Dios. La luz viene del Espíritu Santo de Dios que opera en el alma. Estaba tan emocionado cuando le decía, Gaby, la luz viene de afuera. Sí, me dice, la ventana estará la persiana abierta, el sol, ¿no? Digo, no. Le digo, no. Es que lo acabas de ver. No, me dice, vale, pues me alegro. No, si lo he visto, pues ya está. Le digo, no, es para el sermón de hoy. La luz viene de afuera. ¿Cuántos se ahogan en sus tinieblas? ¿Cuántos teniendo la luz de la palabra, teniendo la Escritura, teniendo el consejo de Jesucristo, lo desdeñan y pasan por alto? ¿Cuántos tienen la Biblia llena de polvo, llamándose creyentes, jamás se acercan a la verdad? ¿Cuántos no se aprovechan de la luz del Señor para poder aprender de Él? Yo quiero animarte a ir a la palabra. La luz viene de afuera. La luz viene de la Sagrada Escritura. La luz viene del Espíritu que mediante ella ministra el corazón. El apóstol Pablo ministra la Escritura, palabra de Dios, y ruega, Espíritu Santo, da gracias para que el alma pueda percibir estas realidades. Así que, hermano, la luz viene de afuera y yo quiero animarte a esta semana seguir ahondando en la palabra, seguir buscando la Escritura, seguir meditando en ella y fortalecerte en la oración. Fortalecerte en la oración, ¿ok? Pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero entender la realidad como debe ser entendida, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Y quiero animarte además a no dejar pasar la semana sin agradecer por la vida de tus hermanos y tal vez por lo menos una vez en la semana tú llamar a alguien para decirle, hermano, estoy muy agradecido por ti, tu vida es una bendición para mí. Vamos a orar y terminar este tiempo. Aleluya. Señor, queremos alabarte por tu palabra. Queremos agradecerte por el consejo bíblico. Agradecerte, Señor, porque cada palabra de la Escritura tiene tanta luz y tanta gloria. Y tiene la capacidad de transformar nuestros corazones y prepararnos para el cielo. Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, hermanas que han entrado a este lugar. Tal vez algunos infestados por un espíritu crítico, Señor, y hoy tu espíritu les ha confrontado. Señor, da arrepentimiento, Señor, y cambia el corazón para que se puedan ver a la iglesia como tú la ves, ver a los santos a través de Jesús, y que eso consuele los corazones y traiga una alegría y un gozo que antes no han sido experimentados. Quiero orar por aquellos que no te conocen, aquellos que todavía en los que no hay ni fe ni amor por los hermanos, Señor. Quiero pedirte que tú les llames, Jesús. Tus ovejas oyen tu voz. Quiero rogar que tú les llames para seguirte a ti, para arrepentirse, para caminar contigo, Señor. Y queremos darte gracias como pueblo tuyo por la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Me acuerdo, Padre, de las palabras del salmista cuando él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, queremos pedirte perdón porque a veces hacemos tan poco uso de esa luz que tú nos has dado, Señor. Pero queremos rogarte, Señor, que nos des la gracia de ir una y otra vez a tu palabra y que tu Santo Espíritu pueda constantemente ser como ese tractor que pasa por la tierra de nuestros corazones, abriendo surcos, Señor, para que la palabra penetre y dé su fruto. Señor, bendice en este día a tu iglesia y envía, Señor, a cada uno de mis hermanos en tu gracia y en tu paz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.